quise hablarles específicamente del tratamiento porque realmente el único factor modificable en el pronóstico es el tratamiento. Y ese tratamiento es el que van a hacer ustedes, no nosotros los neurólogos, que nos enfrentamos al estatus casi siempre al final de la condición. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes hoy la experiencia que hemos tenido en el hospital, la experiencia que he tenido yo personalmente, que llevo 15 años estudiando este tema, que es de mis favoritos. Espero que lo podamos aprovechar mucho. Entonces, de los 7 tips, primer tip, y más importante, mentira, no es el más importante, primer tip, tener presente que durante todo el estatus tenemos que monitorizar e interrogar, hacer las preguntas correctas y hacer la monitoría correcta. Lo primero que tenemos que saber, obviamente, es a quién vamos a tratar. Entonces, tenemos que obtener datos muy rápidamente de la mamá porque contamos con un tiempo muy corto. Tenemos que saber la edad del niño, el peso aproximado, si tiene o no tiene epilepsia. Si tiene epilepsia, saber si esa epilepsia tiene un nombre específico, un nombre propio. Ya les voy a mostrar por qué eso es importante. Si tiene epilepsia, qué medicamentos usa en casa, si tiene otra enfermedad y si tiene historia de alergias. Esas son las preguntas más importantes para conocer al niño que vamos a tratar. La siguiente pregunta muy importante es, ¿qué tipo de crisis voy a tratar? En ese sentido, el punto más importante es saber cómo inicia la crisis. Lo que va a determinar si una crisis es focal o generalizada es el inicio de la crisis. Entonces, la pregunta ahí a las papás es, ¿qué fue lo primero que usted vio cuando el niño empezó a convulsionar? Lo más probable es que las crisis sean focales o focales que se hacen bilaterales, más que generalizadas desde el inicio. Pero pues sí es importante, además de saber esa crisis cómo es, preguntar si el niño ha tenido otras crisis que pudieran ser generalizadas, como las mioclonías, las ausencias, las atonías previamente. Y ahí sí que se hace importante esa pregunta de si tiene un síndrome con nombre propio, porque los síndromes con nombre propio suelen tener varios tipos de crisis. Bueno, cuando digo una epilepsia con nombre propio me refiero a los síndromes epilépticos. Lennox-Gastaut, el Landau-Kleffner, cualquier nombre raro que les cuente papá, eso cuenta como nombre propio. Ahí es importante saber cuánto lleva convulsionando el niño cuando ustedes lo ven convulsionando y están haciendo el diagnóstico. Y si ustedes evidencian el principio de la crisis, saber si ya ha tenido una crisis y se ha recuperado bien de ella. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer durante todo el proceso del tratamiento del estatus es por qué el niño está teniendo estatus en ese momento. Hay que intentar tratar de inmediato las causas que son corregibles, como la hipoglicemia, las alteraciones hidroelectrolíticas. Si el niño tiene epilepsia, la causa más frecuente suele ser que no se tomó los medicamentos. En general, en todos los niños, una causa muy frecuente de estatus es la fiebre, bien porque sea un estatus febril o bien porque sea un niño que tiene epilepsia y se facilitó el estatus por la fiebre. Entonces es otro síntoma que debemos preguntar, saber si ha tenido síntomas gastrointestinales o respiratorios para poder saber si pudiera relacionarse con un trastorno hidroelectrolítico y si ha tenido otro síntoma neurológico, como que haya tenido focalización antes de la crisis o que lleve mucho tiempo con la alteración del estado de conciencia, que nos orientaría más a neuroinfección, a ACV, dependiendo de lo que nos cuenten los papás. Muy bien. Y esto, como cualquier reanimación, pues requiere de monitorizar al niño y ahí vamos a hacer el ABCD que ustedes conocen. Ahí yo cambié las últimas 2 letras. La A sigue siendo la vía aérea, la B sigue siendo la saturación, asegurar que el niño oxigene bien. La C sigue siendo la circulación, que ahí es importante, más allá de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, tener 2 accesos venosos, que es lo ideal cuando nosotros tratamos un estatus. La D, la que normalmente lo que hacemos es ver déficit neurológico, aquí lo cambié por una glucometría. Y la ahí incluye el examen neurológico y general para saber ese niño cómo está en ese momento. Los paraclínicos que generalmente nosotros tomamos como parte del estudio están orientados a buscar las causas del estatus y aunque no hay un
grupo, un pool de paraclínicos que sea específico de estatus. Los que recomiendan las guías son esos que están ahí. Tomar al inicio el estatus hemograma, PCR, función renal y hepática que se puede alterar por el compromiso sistémico del estatus, electrolitos, calcio y magnesio, confirmar la glicemia, eso sí, si hay hipoglicemia, tomar unos gases, y ahí hay uno que no anoté, que es si el niño toma medicamentos, tomar los niveles de los medicamentos que se pueden verificar, que en este momento en Colombia son valproico, fenobarbital y carbamazepina. Todas esas preguntas que yo les he contado van dirigidas a tratar de buscar la etiología del estatus. Para resumirles rápidamente cómo es lo de la etiología del estatus, más o menos 30% de los niños van a tener epilepsia previa, y en ellos la causa más frecuente de estatus es que no se tomen el medicamento, no se lo hayan tomado. El otro 30% más o menos van a tener estatus febril, es decir, una crisis febril que se prolongó más allá de 30 minutos. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que si tenemos una crisis febril y nosotros documentamos que esa crisis febril dura más de 5 minutos, como ya les voy a explicar en la definición de estatus, lo tratamos como si fuera un estatus febril y decimos que esa crisis febril es compleja. O sea, no es que tengamos que esperar los 30 minutos, pero es otra de las causas frecuentes. Y el otro 30-40% van a ser crisis sintomáticas, o bien sintomáticas crónicas porque el niño ya tuviera una lesión cerebral que le causó el estatus, o sintomáticas agudas, que son las que tenemos que buscar específicamente porque son las que nos toca intervenir en ese momento. De las sintomáticas agudas, la más frecuente es neuroinfección. Más del 50% de esas crisis son neuroinfección. No es frecuente que un niño se presente, que la presentación de una ACV sea una convulsión, pero hasta 20% de los estatus pueden ser por causa vascular. Entonces, tener presente en las sintomáticas agudas la neuroinfección y los ACVs es muy importante. Las otras son menos frecuentes. Las alteraciones hidroelectrolíticas van a estar más frecuentes en los lactantes, por ejemplo. Entonces, ya depende mucho de la población. Pero si ustedes piensan en esas 4 causas grandes, ya tienen toda la etiología buscada. Epilepsia, el niño que no se tomó el medicamento, o el niño con epilepsia que tuvo fiebre. Estatus febril, las crisis sintomáticas agudas, de las que son más frecuentes los ACVs y las neuroinfecciones. Muy bien. Entonces, punto 1, check. Monitorizar y preguntar todo el tiempo. Punto número 2. ¿Es o no es un estatus? Para nosotros saber que si la crisis que estamos viendo es un estatus, debe cumplir uno de los 2 criterios que está ahí escrito. Una crisis convulsiva de más de 5 minutos de duración, o 2 o más crisis sin recuperación del estado de conciencia entre ellas. Que el tiempo máximo entre ellas para recuperarse y decir que sí es un estatus es de 30 minutos. Y esa definición nosotros la venimos manejando desde 1999. Antes decían que un estatus era una crisis que duraba más de 30 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, habían varias definiciones, pero con esta ya se han salvado muchos más cerebros. Entonces, tiempo de cerebro, 5 minutos o 2 o más crisis sin recuperación de conciencia entre ellas. En el 2015, que aquí hubo un poco de confusión entre la primera línea de manejo de los estatus, que son los pediatras, apareció un concepto que era el concepto del tiempo 1, T1, y el tiempo 2 o T2. El tiempo 1, el T1, se refiere al momento en el que la crisis es anormalmente larga y requiere tratamiento farmacológico para pararse, ¿sí? Ese tiempo en la mayoría, ese T1 en la mayoría de las crisis es ese de 5 minutos, ¿sí? En las crisis focales que se hacen bilaterales, en las crisis generalizadas, es de 5 minutos. El T2 es el tiempo en el que hay una lesión neuronal asociada a la convulsión, y que para ese punto el estatus ya debe estar controlado. Y esa fue una de las ganancias de la clasificación del 2015, que poniendo ese T2 ya sabemos de un límite de tiempo en el tratamiento de estatus. Para este tipo de crisis, focales con generalización, con focales que se hacen bilaterales o generalizadas, ese T2 es 30 minutos. Con estos 2 puntos significa que
Tenemos que empezar a tratar cualquier crisis que dure más de 5 minutos y si a los 30 minutos no ha parado, tenemos que fundir ese cerebro, apagarlo para que no se dañe. Bueno, y en eso va a estar basado lo que vamos a hablar de tratamiento. La confusión en cuanto a T1 y T2 surgió porque esos tiempos, T1 y T2, pueden ser diferentes si hablamos de crisis focales con alteración de la conciencia, que son de 10 minutos y 60 minutos respectivamente, o en crisis de ausencias, que no se sabe muy bien si daña el cerebro, entonces no se conoce el T2 y se acepta un T1 de 15 minutos. No quiero que haya confusión en ese sentido y que nos quedemos esperando a ver qué tipo de crisis es para saber qué T1 aplico o qué T2 aplico. Cuando uno está tratando un estatus, siempre trata una crisis de más de 5 minutos. Entonces, el T1 y el T2 que vamos a manejar de aquí en adelante es 5 minutos y 30 minutos. ¿Listo? Muy bien. Punto 2. Ahí es donde vienen algunas dificultades para meter en esos grupos algunos pacientes. Entonces, les traje como estas pistas para que ustedes sepan que un niño que, por ejemplo, tiene un posictal demasiado largo, muy largo, más allá de lo normal, o ya tiene epilepsia y la mamá lo ve muy confundido, como que no se encuentra, como que no es el mismo. Ese niño puede tener otro tipo de estatus que no está considerado en esas definiciones que les digo, que es el estatus no convulsivo. Ese se va a diagnosticar con electro, pero si ustedes tienen claro que estas dos condiciones pueden ser anormales, piden el electro y aclaramos si es un estatus no convulsivo. Por lo menos tienen la sospecha e iniciamos un tratamiento. Un niño que llega en crisis a urgencias tiene un estatus convulsivo. Y un niño que tiene una crisis febril de 5 minutos, como les había contado, tiene un estatus convulsivo. Entonces, en ese paquetico también van los estatus. Hay otra condición que nosotros llamamos clúster de crisis o crisis subintrantes, que aunque no son todavía un estatus, nosotros les damos tratamiento como un estatus, porque la probabilidad de que se conviertan en estatus es muy alta. Ahí metemos a los niños que tienen ya epilepsia controlada y que hacen 3 crisis o más en 12 a 24 horas, 12 para los niños más pequeños, 24 para los más grandes. O un niño que no tiene epilepsia controlada, pero que ha duplicado el número de crisis en los últimos 3 días. Esos niños que nos llegan a urgencias porque empeoró su cantidad de crisis, pueden estar en este grupo y también los manejamos como estatus, a pesar de que no cumplan esas definiciones. Bueno. Listo. Segundo punto, no, mentira, me falta contarles esto. Nosotros, además de saber si es un estatus o no, lo clasificamos por fases, ¿no? Entonces, en el estado epiléptico temprano, hablamos de la fase inicial del estatus, 5 a 10 minutos, estamos hablando de duración de crisis. Hablamos de estado epiléptico establecido cuando no hay respuesta a benzodiazepina. Hablamos de estado epiléptico refractario, cuando no hay respuesta a benzodiazepina y a un segundo medicamento, y súper refractario cuando sigue convulsionando el niño después de 24 horas o cuando pusimos infusiones o tienen recurrencia de crisis después de que empezamos a quitar las infusiones. Como ustedes se dan cuenta ahí, el estado epiléptico establecido y el estado epiléptico refractario no requieren de un tiempo, es decir, nosotros no escalamos el tratamiento basados en el tiempo, sino en la respuesta que tenga el tratamiento. Entonces, digamos que esa es otra cosa que nosotros tenemos presente en la definición. Más que se sepan los nombres, me interesa es que ustedes sepan que esos no se miden con tiempo, sino con respuesta a tratamiento. Bueno, listo. Este sí es el punto más importante, el punto número 3, este sí es el punto más importante, a pesar de que sea el tercero. La intervención más importante en el tratamiento de estatus es el uso adecuado de las benzodiazepinas. Si no se acuerdan de ningún otro punto y solo se quieren acordar de este, no pasa nada porque este es el más importante y el que de veras va a salvar a los niños. Hay 3 condiciones correctas, 3 condiciones que deben ser correctas para que nosotros sepamos que la benzodiazepina sí se está usando como es. Primero, que se dé la dosis correcta. En este momento, digamos que en todo el mundo ya nos hemos dado cuenta que una de las causas más importantes de fracaso terapéutico en el tratamiento de estatus es que las dosis son subterapéuticas entre 30 y 70% de las veces. Entonces, dar la dosis correcta es lo más importante.
Una de las razones por las que en urgencias, eso casi siempre le pasa al médico prehospitalario y al que recibe el niño en urgencias, que es o un médico general o un pediatra. Y esto casi siempre pasa porque les da temor que una dosis muy alta de benzodiazepina cause falla ventilatoria. Pero ya se ha demostrado que cuando ponemos la dosis correcta hay menos riesgo de falla ventilatoria, o sea, el estatus, que siga el estatus da más riesgo de falla ventilatoria. Y por supuesto, hay menos riesgo de progresión del estatus. Entonces es vital poner la dosis que es. Segundo, en el momento correcto. Es importante en cuanto al momento no ponerle benzodiazepina a quien no lo necesita. Entonces, tener claro que sí sea un estatus. Pero si sí es un estatus, la idea es poner la benzodiazepina antes de 10 minutos de duración de ese estatus. Es decir, tan pronto diagnosticamos estatus, a los 5 minutos o lo más pronto posible, debemos poner la benzodiazepina. Cuando colocamos la benzodiazepina después de 10 minutos hay mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de que se requieran infusiones, mayor riesgo de que el estatus dure más de 2 horas, mayor riesgo de que haya hipotensión, de que el niño progrese a un estatus refractario o que progrese a un estatus no convulsivo. Bueno, entonces todos esos riesgos se evitan poniéndolo en los primeros 10 minutos de la crisis. Y la otra cosa, que esto es diferente con respecto a lo que ustedes han aprendido en todos los protocolos, porque todos los protocolos no son muy claros en cuanto a eso, es poner el número de dosis correcto. Antes de iniciar las infusiones, el número máximo de benzodiazepinas, cualquiera que sea esta, es 2 dosis máximo. La tercera dosis que se pone de benzodiazepinas ya se pone para poner las infusiones. Es el bolo de la infusión para dejar ya la infusión de benzodiazepinas, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando se ponen más de 2 dosis de benzodiazepina, el riesgo de intubación casi que se triplica. Entonces es importante no pasarse de esas 2 dosis. Yo sé, esto es diferente con respecto a los protocolos que ustedes pueden haber conocido a lo largo de su formación. Bueno, en cuanto a las benzodiazepinas, aquí para mencionarles las dosis y cómo funcionan las benzodiazepinas, son un medicamento que actúa en el receptor GABA. El receptor GABA es el receptor del neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central. Entonces, al activarlo, pues vamos a inhibir las neuronas y ese es el mecanismo principal que queremos usar en ese momento. Toca tempranamente antes de 10 minutos porque después de 10 minutos los receptores de GABA se internalizan y dejan de funcionar. Por eso es que las benzodiazepinas después ya no funcionan. Se indican en todos los estatus tempranos, excepto en unos muy, muy raros que son los estatus tónicos. Tranquilos que lo más probable es que no les vayan a tocar a ustedes. Pónganle benzodiazepina a todos los estatus. Nosotros contamos solamente con midazolam y diazepam, ambos en ampolla, no contamos con otras presentaciones en este momento. Los efectos secundarios son los mismos para todas las benzodiazepinas: somnolencia, rash donde uno lo aplica, depresión respiratoria e hipotensión. Esos 4 son siempre los mismos. Varían un poquito entre benzodiazepinas, por ejemplo, nosotros usábamos antes uno que se llamaba clonazepam, que se causaba mucho más somnolencia que otros efectos secundarios. Midazolam causa mucho más hipotensión, diazepam causa mucho más depresión respiratoria. Entonces son los mismos, solo que varían en frecuencia dependiendo de la benzodiazepina. Sí, digamos que una precaución importante es que ustedes van a ver ahorita que hablemos de fenobarbital, que fenobarbital tiene un mecanismo de acción muy parecido, entonces suma efectos secundarios. Si los vamos a usar con fenobarbital, toca tener precaución. La benzodiazepina, mi benzodiazepina favorita, la benzodiazepina favorita de todo el mundo porque es la más efectiva, es midazolam. Midazolam tiene la ventaja de que es un medicamento muy hidrosoluble y entonces se puede aplicar por cualquier vía que queramos. Se puede aplicar intramuscular, intranasal, intrabucal, con una muy buena efectividad, de hasta el 88-90%. Cuando lo tenemos que aplicar el midazolam por una vía que no sea intravenosa, que eso nos va a tocar hacerlo si queremos poner la benzodiazepina antes de 10 minutos en muchos casos. La dosis que se utiliza es de 0.2 miligramos por kilo por dosis o 200 microgramos por kilo por dosis. Bueno, si lo vamos a aplicar y ve la efectividad sigue siendo muy buena,
88-93%. Es muy similar a la intramuscular, entonces en la literatura no se hace diferencia sobre el uso de una o la otra. Y ahí la dosis sí puede variar entre 150 a 200 microgramos por kilo por dosis, o 0.15 a 0.2 miligramos por kilo por dosis, es lo mismo. El midazolam, como les cuento, es muy hidrosoluble. Uno, por la vía que lo ponga, no va a dañar el tejido, se absorbe muy bien y cuando llega a la sangre se vuelve liposoluble, entonces se va muy rápidamente al cerebro. Tiene una vía de acción media, un tiempo de vida media muy cortico y es lo único como malo del midazolam, pero es muy efectivo. El diazepam, ustedes se dan cuenta ahí, es el otro que nosotros tenemos, no es tan efectivo. Intravenoso se aplica, que es como la vía en la que sí se ha demostrado que funciona, se aplica 200 a 500 microgramos por kilo por dosis, o 0.2 a 0.5. Tener la precaución de que se toca aplicar un poquito más despacio que midazolam, porque irrita un poquito más y causa más depresión respiratoria, como les contaba. Pero bueno, para usarlo por vía no intravenosa, la única opción que existe con el diazepam es ponerlo intrarrectal. En Estados Unidos existe un gel que uno puede aplicar intrarrectal, que tiene una efectividad bajita. Esa efectividad que está ahí anotada es la del gel. Cuando uno no tiene gel y necesita aplicarlo intrarrectal, toca la ampolla, aplicarla mediante una sondita. Uno pone la sonda en el recto del niño y por la sonda pasa el medicamento y luego lava la sonda para que no se quede medicamento en la sonda. El problema con eso es que uno no sabe en dónde está aplicando el diazepam, el complejo venoso, no sabe qué absorción va a tener, pero además el diazepam es un medicamento que es muy alcalino, entonces irrita mucho la mucosa en donde se aplique. Entonces eso va a causar tenesmo, va a causar rectorragia y no sabemos qué tanto se va a absorber. Entonces mi recomendación es usen midazolam si no tienen otra vía. Obviamente si uno no tiene absolutamente nada, pues usar diazepam, pero traten de evitarlo, no es costo efectivo usar diazepam. Muy bien, punto 3, check. Punto 4. En el punto 4 vamos a hablar de la segunda línea o medicamento de emergencia. Ahí nosotros contamos con 5 medicamentos. No importa cuál escoja la que quiera, pero póngala rápido, por favor. Demorarse escogiendo la segunda línea es como el tercer factor importante en el retraso del tratamiento, ¿sí? El primero es demorarse diagnosticando, el segundo es poner más de 2 dosis de benzodiazepina. Ningún medicamento de la segunda línea es más efectivo que otro. Estos últimos 10 años nos hemos dedicado a tratar de buscar qué medicamento es más efectivo que otro y estudio tras estudio no he encontrado que haya alguno más efectivo que otro. De pronto algunos tienen menos efectos secundarios, pero no en efectividad. Los medicamentos de segunda línea tienen una vida media larga todos, entonces, más allá de solamente controlar las crisis, previenen la recurrencia de crisis. Y eso significa que todo niño que hemos usado benzodiazepina para tratar un estatus debe tener un segundo medicamento, debe aplicársele un segundo medicamento, un medicamento de segunda línea para continuar el tratamiento. Pare o no pare la crisis. Eso también es diferente con respecto a los protocolos que a ustedes les han enseñado, en los que les han dicho que uno pone este medicamento solo si no mejora con la benzodiazepina. Obviamente, si no mejora con la benzodiazepina, es obvio que toca ponerlo. Pero si el niño mejora, toca igual ponérselo, porque la benzodiazepina tiene una vida media muy corta. Entonces, no nos va a ayudar para que la crisis no vuelva a dar. Bueno, cuando nosotros ponemos el medicamento de segunda línea inmediatamente después de la benzodiazepina, hay menos riesgo de más dosis de benzodiazepina, menos riesgo de intubación, ustedes ven ahí los porcentajes, y menos riesgo de ingreso a UCI. Entonces, es algo que toca sí o sí hacer. Les repito, esto es diferente a lo que ustedes han aprendido en sus protocolos, ¿sí? Es algo que nosotros ya sabemos a lo largo de estos últimos años tratando estatus. Como les contaba, segunda línea solamente tenemos 5. Voy a hablar muy rápidamente de las 5 para que ustedes las conozcan. La primera y más importante es fenitoína. Es la más importante porque es la que nosotros conocemos de larga data para el manejo de estatus y es la única de todas las 5 que está aprobada como tal para estatus.
todas las otras son off-label. La fenitoína es un bloqueador del canal de sodio. Cuando ustedes escuchen bloqueador de canal de sodio, tienen que pensar inmediatamente en las crisis focales, porque es el mecanismo por el que generalmente se dan las crisis focales. Entonces, la indicación es esa. Está contraindicado en todas las crisis generalizadas, mioclonías, tonicoclónicas generalizadas, ausencias. Está contraindicado también en falla hepática y si hay arritmias cardíacas, porque el diluyente del medicamento es proarrítmico. Los efectos secundarios van a estar derivados de ese diluyente, entonces vamos a tener hipotensión, arritmias, flebitis. El medicamento como tal, la fenitoína, produce ataxia y eso hay que contárselo a los papás cuando aplicamos el medicamento, que el niño va a estar mareado. La dosis de impregnación es de 20 miligramos por kilo y el mantenimiento es de 5 miligramos por kilo por día. Todos estos medicamentos van a tener una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es la que va a permitir que el medicamento continúe con su efecto por largo tiempo. La velocidad de infusión de este medicamento es de máximo 1 miligramo por kilo por minuto. Si estamos poniendo 20 miligramos por kilo, eso significa que esta infusión va a demorarse en pasar 20 minutos. Tiene varias precauciones en cuanto a la aplicación, porque es un medicamento que solamente se puede mezclar con solución salina normal, requiere de un acceso grande, un acceso venoso grande, no se puede mezclar con otros medicamentos o con otras soluciones. En el buretrol en el que se pone no se puede poner otro medicamento porque se cristaliza y pues que va a necesitar de monitorizar al niño por los efectos secundarios. Digamos que en ese sentido es uno de los contras del medicamento, porque esa vena que vamos a usar para la fenitoína no la podemos usar para nada más, para que no se dañe. Es un medicamento que está hecho para causar flebitis, entonces la vena de por sí va a estar inflamada y pues nos vamos a demorar en pasarla. Si uno tiene afán tratando un estatus, pues usar este medicamento a veces puede ser un poquito problemático. ¿Ustedes ven mi mouse ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces les voy a mostrar aquí 3 posibles reacciones que tenemos cuando usamos la fenitoína. Esta primera que ustedes ven aquí arriba, ese es un buen acceso, está en un pliegue, es un acceso de buen calibre, pero este medicamento no lo diluyeron bien o lo pasaron más rápido de lo que debían. Entonces quemó la vena. Esto es la flebitis química que causa la fenitoína. La fenitoína siempre causa flebitis química. Entonces lo que uno tiene que hacer es diluir muy bien el medicamento y pasarlo despacio. Esta de la mitad fue un acceso distal muy pequeñito que no está indicado para la fenitoína, particularmente porque está de cerca al dedo gordo. Ustedes se dan cuenta que está cerca al dedo gordo, y cuando eso pasa y usamos accesos muy pequeñitos, el medicamento se puede extravasar y quemar los tejidos circundantes, ¿sí? Nosotros hemos tenido complicaciones tan graves como síndromes compartimentales en la mano, hemos tenido que amputar manos por este tipo de reacción adversa. Sucedió porque pusieron un acceso muy pequeñito, porque el medicamento se extravasó por eso. Esta de abajo es una reacción adversa a medicamento idiosincrática. Es una reacción cutánea que implica que el niño es alérgico a ese medicamento. Esta, de todas, es la única que es contraindicación absoluta para volver a usar el medicamento. Bueno, el brote se ve así, ese rash se ve así. Listo. Ácido valproico. El ácido valproico tiene muchos mecanismos de acción. Aumenta el neurotransmisor GABA, que les contaba que es el inhibidor, modula canales de sodio, modula canales de calcio, entonces va a servir para todas las crisis. Realmente no empeora ningún tipo de crisis, está sí contraindicado en falla hepática porque se metaboliza todo en el hígado. Si uno tiene enfermedades metabólicas porque interfiere con la función mitocondrial, entonces no se puede usar ahí, y pues en los trastornos de ciclo laboral particularmente no, en las enfermedades mitocondriales particularmente no. Y otra contraindicación relativa son los menores de 2 años, porque puede aumentar el riesgo de hepatitis fulminante y pancreatitis hemorrágica. Entonces, en esa población preferimos no usar.
no tiene casi efectos secundarios, no causa depresión respiratoria, no causa cambios en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, podría causar en un porcentaje de pacientes hiperamonemia después del bolo. Clínicamente eso lo vamos a ver como que es un niño que se pone muy somnoliento, entonces le pedimos amonio. No es contraindicación para seguir usando el medicamento, pero sí probablemente nos toque bajar la dosis. La dosis de impregnación es de 25 a 30 miligramos por kilo y se deja la misma dosis de mantenimiento, pero dividido en 3 dosis. Esta sí se puede pasar muy rápido, la velocidad de infusión es de casi 10 miligramos por kilo por minuto, entonces la podemos pasar súper rápido. En 5 minutos ya podemos pasar el medicamento. Tiene ventajas que no empeora ninguna crisis, que se puede infundir muy rápido, el tiempo de acción es muy rápido en todos estos medicamentos, excepto en el fenobarbital, y tiene muy poquitos efectos adversos. Lo malo es que no se puede usar en menores de 2 años. El fenobarbital. El fenobarbital es un medicamento también muy viejo, es más viejo que la fenitoína. Modula también canales de sodio, de calcio, potencia la acción GABA. Entonces se puede usar en cualquier tipo de crisis porque tiene muchos mecanismos de acción. El fenobarbital también se metaboliza 100% en el hígado, entonces está contraindicado en falla hepática. Y tiene una muy alta efectividad. Eso en estudios incluyendo adulto, pero el problema más grave del fenobarbital es que tiene muchos efectos secundarios. Causa mucha somnolencia, depresión respiratoria, mucha hipotensión, rash. Se usa 20 miligramos por kilo en dosis de impregnación y el mantenimiento son 5 a 7 miligramos por kilo por día, que se dividen en 2 dosis. La velocidad de infusión también es 1 a 2 miligramos por kilo por minuto, muy similar a la de la fenitoína. Y eso significa que también nos vamos a demorar pasándolo unos 20 minutos. Entonces, si tenemos afán, también va a ser contraproducente usarlo. Si hemos tenido que usar benzodiazepinas y ya hemos tenido que usar las 2 dosis que íbamos a usar fenobarbital puede aumentar los efectos secundarios. Y esta sí empieza a actuar tarde, empieza a actuar como a los 15 o 20 minutos. O sea, el paciente ideal para el fenobarbital es el que sí se mejoró con la benzodiazepina y realmente le vamos a poner el medicamento para prevenir más crisis, no en el que tenemos afán por tratarlas. El otro escenario en el que nosotros usamos mucho fenobarbital es el niño en el que ya le hemos puesto varios medicamentos de segunda línea y no ha respondido a ninguno. Entonces usamos fenobarbital por la eficacia que tiene. Levetiracetam es el cuarto medicamento. Es un medicamento que tiene un mecanismo de acción muy novedoso. Se une a una proteína de las vesículas presinápticas, entonces no deja que se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica. También modula canales de calcio y de glutamato, entonces sirve para todas las crisis que se nos ocurran. No tiene una contraindicación real. En la falla renal terminal lo único que hacemos es que ajustamos, pero el resto se puede usar en cualquier condición. Tiene de efecto que puede presentar de forma aguda cuando pasamos el bolo síntomas psiquiátricos, como hasta el 20% de los niños, que son más frecuentes en los niños que ya tienen un problema psiquiátrico, que tienen retardo mental. Entonces, digamos que es algo que nos toca vigilar. La dosis de impregnación es de, lo que dice la literatura, es 30 a 60 miligramos por kilo. Ustedes se dan cuenta que es un rango amplio. Mi recomendación es que utilicen 40 a 50. 40 a 50 está en la mitad y vamos siempre a lograr niveles. El mantenimiento, la dosis de mantenimiento son 60 miligramos por kilo por día, que se dividen en 3 dosis. Es un medicamento que también se puede pasar súper rápido, 6 miligramos por kilo por minuto. Y aunque se puede usar en todas las edades, tiene la dificultad de que requiere MIPRES y consentimiento UNIRS en menores de 4 años. Entonces puede ser una limitante si lo necesitamos urgentemente. Pero no porque les caiga mal, sino simplemente porque el INVIMA no se ha hecho la vuelta para que sea para menos de esa edad. Muy bien. Y el último del que les quiero hablar, el último que tenemos disponible en Colombia, es la lacosamida, que es un bloqueador de canal de sodio y por lo tanto sirve para crisis focales solamente. Está contraindicado en generalizadas y no tiene ningún efecto secundario. Mentira, sí, prolonga un poquito el PR, eso lo hemos visto en adultos, no en niños. Produce un poquito de mareo y no más. La dosis de impregnación es de 7.5 a 10 miligramos por kilo. El mantenimiento es la misma dosis dividida en 2 dosis.
Este medicamento, el inserto, dice que la velocidad de infusión es de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo por minuto, es decir, que toca pasarlo en unos 15 a 30 minutos. Realmente nosotros hemos hecho infusiones mucho más rápidas y es seguro, no hemos notado cambios en signos vitales ni nada de eso. No tiene casi efectos adversos, la acción es muy rápida, es muy buena para estatus no convulsivo. La efectividad, no se ha comparado con los otros medicamentos, pero en los estudios que se han hecho, en los metaanálisis que se han hecho, se ha visto una efectividad del 66%, que es muy buena comparada con los otros medicamentos. Lo único malo es que cada ampolla cuesta 300,000 pesos. Entonces, usar este medicamento sí implica unos costos más altos. Acá, en esta tabla, está el resumen de todo lo que les acabo de decir de esos 5 medicamentos. Si quieren tomarle una foto, un pantallazo a esta, ahí está toda la información de lo que acabamos de hablar. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, señora. Listo. Sí, señora, gracias. Muy bien. El quinto punto, ya nos estamos acercando al final, no se cansen. Quinto punto, ya hablamos de que el T2 de todas estas crisis es 30 minutos y que en ese punto el cerebro se va a dañar. Entonces, el quinto punto es que las infusiones que me van a dopar el cerebro completamente se tienen que iniciar a los 30 minutos. Ese es el tiempo límite para iniciarlas. Si una crisis se prolonga hasta los 30 minutos, ese es el momento en el que máximo tenemos que haber iniciado las infusiones. Bueno, ahí ustedes van a ver un vacío porque dijimos que entre los 5 y los 10 minutos tenemos que poner la benzodiazepina. Inmediatamente después tenemos que poner la segunda línea. Y entonces ustedes se estarán preguntando qué hacemos entre los minutos 15 y 30. La respuesta es entre los minutos 15 y 30. Si las crisis siguen, tenemos que, podríamos poner alguno de los otros medicamentos de segunda línea que no hayamos usado. Por ejemplo, si pusimos fenitoína, podemos poner valproico. Si pusimos levetiracetam, podemos poner valproico. Si pusimos valproico, podemos poner levetiracetam y así sucesivamente. Bueno, pero los 30 minutos es el tiempo límite. Es el tiempo límite para la infusión. Al momento de iniciar la infusión, debe haberse previsto que el manejo avanzado de la vía aérea y el traslado a la UCI ya debe estar programado. Nosotros de las infusiones no sabemos mucho. Sabemos que la duración mínima es de 24 horas y que no debemos usarlas por más de 48. Si las usamos por menos de 24, aumentamos el riesgo de recurrencia de las crisis y por más de 48 aumentamos el riesgo de complicaciones sistémicas y de muerte. Nosotros usamos las dos infusiones que nosotros más usamos y que son las que yo quiero transmitirle a ustedes porque son las más fáciles de usar, son las de midazolam y de ketamina. Para iniciar la infusión de midazolam, nosotros ponemos ese tercer bolo de benzodiazepina que yo les decía que se podía usar, es la dosis de carga del midazolam, se vuelve y se pone en la misma dosis que hemos usado, 150 microgramos por kilo o 0.15 miligramos por kilo, y se va subiendo de 0.05 a 0.1 o 50 microgramos a 100 microgramos por kilo por hora cada 15 minutos. Lo máximo que deberíamos usar son 3 miligramos por kilo por hora, pero el límite de dosis total, lo máximo que deberíamos usar de dosis total por hora, no debería superar los 10 miligramos, ojalá, porque aumentan mucho los efectos secundarios. Este medicamento causa muchísima hipotensión, puede causar arritmias y se acumula con el paso del tiempo, entonces empeora los efectos secundarios. Tiene una muy buena efectividad, de 76 a 96%, pero a veces los efectos secundarios son los que hacen que no podamos usarlo por todo el tiempo que se necesita. Entonces es ahí cuando nosotros recurrimos a la ketamina, que solemos usarlo como coadyuvante de esa infusión de midazolam. También lo usamos de primera línea en los niños que no podemos proteger su vía aérea inmediatamente, que no tenemos
cómo sopesar ese riesgo de la hipotensión, por ejemplo, porque la ketamina causa hipertensión, va a causar taquicardia y no causa depresión respiratoria, tantas si lo usamos a esas dosis bajitas. Entonces, ahí en ese punto también va a ser útil como primera línea. Nosotros en ese caso lo que hacemos es que ponemos un bolo de 1 miligramo por kilo y vamos subiendo de 0.5 a 0.5 cada 15 minutos, 0.5 miligramos por kilo por hora cada 15 minutos, hasta llegar a 2 o 3 miligramos por kilo por hora. Digamos que la única contraindicación ahí es que no solemos usarlo en encefalitis autoinmune. Es la única encefalitis anti-NMDA, pero incluso eso ya está reevaluándose en este momento. Yo creo que esto es la parte más difícil de entender de todos los 7 puntos, pero es sencillo, una dosis de carga y vamos subiendo progresivamente la infusión cada 15 minutos de los 2 medicamentos hasta llegar a la dosis máxima que está ahí. Y el objetivo va a ser que las crisis no se presenten ni clínica ni electroencefalográficamente. Muy bien. 5.º punto, check. 6.º punto, muy importante, los cuidados post-estatus. Los cuidados post-estatus es lo que hacemos después de que el estatus ya lo resolvimos. Las primeras 24 horas después del estatus, lo que sigue después de esa media hora de haber tratado el estatus, es que formulamos las dosis de medicamento, vigilamos que no haya recurrencia de crisis, caso en el cual tendríamos que poner un medicamento adicional, hacemos reconciliación medicamentosa con las dosis de los medicamentos que controlaron el estatus, es decir, si ustedes ponen 60 miligramos por kilo de levetiracetam, pues no bajen la dosis a 20 porque el niño va a volver a convulsionar. Entonces, con las dosis que controlaron el estatus hacemos la reconciliación. Para ese punto, si hemos hecho el primer paso de interrogar todo el tiempo y buscar las causas, podemos hacer la corrección de las causas que tengamos a la mano. Manejar las complicaciones que haya causado el estatus y, por supuesto, incluir estatus dentro de los diagnósticos para fines económicos del hospital en el que estén trabajando. Después de 24 horas sin crisis, ese niño ya podría pasarse a piso. Y entonces es ahí cuando nosotros empezamos el descenso de los medicamentos que ya no vamos a usar afuera, que ese descenso se hace de más o menos 30% de la dosis cada vez que la bajamos y lo bajamos cada 2 días más o menos. Las que sí se van a usar se pasan a oral. Aquí particularmente importante el paso a oral de la lacosamida, porque la lacosamida oral es mucho más barata que la intravenosa. Entonces es la primera que tenemos que pasar a oral, incluso si lo vamos a retirar. Y asegurarnos de que el niño sí vuelva a su estado neurológico basal. Si eso no es así, pues establecer un plan de rehabilitación. Los papitos tienen que saber por qué el niño entró en estatus, porque si la causa fue, por ejemplo, que le suspendieron el medicamento, ellos tienen que saber lo grave que es suspender un medicamento. Entonces, todo el tiempo explicarles por qué sucedió el estatus. Listo. Y último punto. Séptima clave. Acordarse que esto también es una reanimación. Ustedes tienen presente su cadena de supervivencia, esto lo saben de pe a pa. Entonces yo quiero hacer como un comparativo de esos 6 puntos de los que ya hablamos con esa cadena de supervivencia. Hablamos de un primer punto que es monitorizar todo el tiempo, interrogar todo el tiempo, asegurarnos de que esto sí es un estatus, es el segundo punto. Una vez sabemos que es un estatus y tan pronto lo diagnosticamos, poner la benzodiazepina con los 3 correctos, dosis correcta, momento correcto, cantidad de dosis correctas, no más de 2 dosis. Poner la segunda línea, aun si la benzodiazepina funcionó, e iniciar la tercera línea si a los 30 minutos no hemos logrado controlar el estatus. Finalmente, los cuidados post-estatus, que son los que van a permitir que ese niño no tenga más crisis y si podamos mandarlo para la casa. ¿Listo? Muy bien. Esta imagen que está aquí es el resumen de todo lo que yo les conté. Este resumen, ustedes se dan cuenta que tiene presente que el T1, que es 5 minutos, ya lo habíamos hablado, la definición de estatus. Ahí se inicia la primera línea de tratamiento, que son las benzodiazepinas, que la idea es inmediatamente después de las benzodiazepinas iniciar la segunda línea de tratamiento. Ustedes ven ahí que está la fenitoína, el valproico, el levetiracetam, el fenobarbital, la lacosamida. Y
durante ese periodo de tiempo, entre esos 10, 15 minutos hasta los 30 minutos, podríamos usar algún otro de esos medicamentos, pero a los 30 minutos sí o sí iniciar las infusiones. Que en ese punto nosotros ya estamos hablando de que estábamos hace rato en un estatus refractario y ahí hacemos unos cuidados diferentes, ya estamos hablando. Pero si ustedes en esta media hora hacen todo esto que estamos hablando, han salvado ese cerebro de ese niño, ¿listo? Si quieren tomar una foto de esa imagen, también está en alguno de los artículos que está ahí abajo, no me acuerdo cuál es, pero bueno, en alguno de esos está. ¿Puedo seguir? Creería que sí, doctora. Listo. Listo, y como punto final, como ñapa, después de esos 7 puntos, no tengan miedo de tratar un estatus. Acuérdense que yo les contaba que por miedo 70% reciben dosis de benzodiazepinas que son inferiores a las terapéuticas. Hasta 43% de los niños reciben benzodiazepinas, siguen recibiendo benzodiazepinas 20 minutos después sin haber iniciado una segunda línea. 70% reciben la segunda línea después de 40 minutos, cuando ya pasamos ese tiempo en el que el cerebro se daña. Y casi 90% van a recibir infusiones después de 60 minutos, cuando ya los mecanismos de regulación neuronal no están funcionando y probablemente las infusiones tampoco tengan la efectividad que queremos. Todo eso pasa por miedo, pero si uno usara solamente midazolam y fenitoína, ahí no está la referencia de eso, pero bueno, cuando uno utiliza solamente midazolam y fenitoína y los usa bien a las dosis que son, en el momento que son, y hay estudios que demuestran que con solo 2 medicamentos hay efectividad en 89% de los casos, o sea, 90% de las veces ustedes podrían evitar con esto que un niño llegue a infusiones de medicamentos. Acuérdense que solamente 12 o 15% de todos los estatus van a llegar a súper refractario. Y lo más importante para evitar que esos niños lleguen allá es hacer bien estos pasos de la primera y la segunda línea. Entonces está en sus manos que ese porcentaje sea menor. O sea, no todas las veces les va a tocar enfrentarse a esos estatus difíciles de manejar. Bueno, listo. Y ya, eso era todo lo que quería contarles. Quería contarles también que con el grupo de investigación de la Universidad Nacional, el Hospital de la Misericordia, particularmente los residentes de neuropediatría de la Universidad Nacional, que han hecho un trabajo incansable porque este grupo funcione. Estamos haciendo un estudio para evaluar qué piensa la gente del estatus. Es un sesgo que yo les haga esta encuesta después de la presentación, pero nos interesa mucho saber ustedes qué percepción tienen de esto y cómo creen que podemos mejorar la educación. Entonces, si ustedes me ayudan contestando esta encuesta, se los agradecería mucho. Y ya, eso es todo lo que quería contarles. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Creo que hablo por todos. Fue un mensaje muy claro, muy didáctico. Hay varias preguntas ya en nuestro chat. Si me permite, vamos a proceder con ellas, ¿sí? Claro, sí, señora. Un segundito. Bueno, nos preguntan, ¿cuánto tiempo máximo debe pasar entre las 2 dosis de benzodiazepina? Realmente nosotros digamos que ya hemos hecho una reevaluación de que eso se mida con tiempos. En cuanto al medicamento y la farmacocinética del medicamento, uno debería usarlo a los 5 o 10 minutos, a los 5 o 10 minutos de la dosis anterior, ¿sí? Pero casi siempre esos tiempos no se cumplen tan así. Entonces nosotros generalmente la usamos, ponemos la benzodiazepina, ponemos la segunda línea de inmediato, ¿sí? Y si pasando la segunda línea el niño sigue teniendo la crisis, ponemos esa segunda dosis de benzodiazepina. Entonces pueden pasar entre 5 y 10 minutos más o menos si hacemos eso a tiempo, pero a veces pasa un poquito más de tiempo. Casi siempre no lo medimos en tiempo porque medir el tiempo en una situación de urgencia es más difícil y nos gusta hacerlo más dependiendo de la respuesta que tengan los tratamientos que ya hemos usado. Doctora, nos preguntan, ¿crisis subintrantes es lo mismo que ictal, interictal, continuum? No, crisis subintrante solamente se refiere a ese aumento de la frecuencia de crisis.
Interictal es el término que nosotros le damos a lo que sucede entre las crisis, ¿sí? Ictal es el evento ictal, entonces un ictal interictal continuo, no, digamos que no es una definición que nosotros, no es un término que nosotros usemos. Ese subintrantes es específicamente para referirnos al aumento de la frecuencia de crisis. Ok, doctora, gracias. Una vez controlado el estatus, si es un estatus febril, ¿también es necesario dejar anticonvulsivante las siguientes 24 horas? Teniendo en cuenta que estos pacientes egresan sin manejo anticonvulsivante. Uy, qué buena pregunta, excelente pregunta. Si fue un estatus, sí. Si fue un estatus, sí le dejamos medicamento. Lo que hacemos es que antes de que el niño se va, se lo quitamos. Ahí hago una pregunta yo. O sea, se deja entonces el anticonvulsivante en el caso del estatus febril, pero ¿al cuánto tiempo? O sea, digamos, se va a los 3 días, se le quita al día del egreso. No, acuérdate de los cuidados post-estatus, uno a las 24 horas, si no ha tenido más crisis, empieza el descenso del medicamento y va bajando 30% de la dosis cada día. Si ese niño se va a ir al tercer día, uno lo pasa oral, que no es la misma farmacocinética y farmacodinamia, pero lo pasa oral y se lo termina de quitar en la casa, pero lo quita. ¿Sí? Estoy de acuerdo, esos niños no se van a ir con medicamento, pero la idea es que no recurran las crisis en las siguientes 24 horas, que es el mayor riesgo de que vuelva a tener un estatus. Ok. Hay varias preguntas. Le hacen otra pregunta. Fenitoína y la cosamida ¿están contraindicadas en estatus en pacientes con síndrome de Dravet o en crisis febriles complicadas que terminan en estatus? Crisis febriles no se podrían usar en crisis febriles si nosotros solo sabemos que tiene una crisis febril compleja que se volvió estatus, ¿sí? En Dravet sí están contraindicados todos los bloqueadores de canal de sodio. Y ahí les boto un tip. Si una epilepsia tiene un nombre raro, no le pongan fenitoína, no le pongan bloqueador de canal de sodio, ¿sí? O sea, el Lennox también se puede empeorar, el Dravet se puede empeorar, el Lennox-Gastaut, el Landau-Kleffner se puede empeorar. Entonces, si la mamá les dice un nombre, no importa que ustedes no conozcan el síndrome, no le pongan bloqueador de canal de sodio. Listo, doctora. Bueno, esta pregunta nos la hacen en cuanto ya en la etapa refractaria del estatus. Si aún no se logra obtener vía intravenosa en la etapa refractaria, ¿cuál sería la indicación a seguir en ese caso para inducir el coma barbitúrico? Bueno, esa pregunta está difícil. Continuar el tratamiento de un estatus sin una vía venosa es casi que imposible en esa fase, ¿sí? Cuando uno no tiene vía venosa, inicialmente pone las benzodiazepinas por las vías alternas que les conté. Si pone las dos benzodiazepinas por las vías alternas y aún no consigue acceso, uno podría impregnar el niño con fenobarbital oral, ¿sí? O podría poner una intraósea y en la intraósea se pueden poner fenobarbital, fenitoína o valproico a las mismas dosis que les dije. Pero después de eso hay que poner sí o sí un central para iniciar las infusiones, ¿sí? O sea, hay que buscar un acceso venoso porque nosotros no podemos dejar una infusión por tanto tiempo en un intraóseo, ¿sí? No es que una infusión no se pueda poner ahí, sí, se absorbe igual y todo, pero no va a ser factible para el niño, va a ser un riesgo muy alto de infección. Ok. ¿El manejo cambia en un paciente que tenga un diagnóstico ya previo de epilepsia y que tenga un tratamiento instaurado? El diagnóstico, digamos que el diagnóstico no, el diagnóstico sigue siendo igual, teniendo en cuenta eso de las crisis subintrantes que les conté. El tratamiento va a variar en el sentido de que si el niño utiliza uno de los medicamentos que estamos pensando ponerle de segunda línea de tratamiento, si el niño sí viene usando el medicamento y le ponemos el medicamento, podríamos intoxicarlo porque él ya lo viene usando y usándolo tuvo el estatus. Entonces, por eso la pregunta tan importante de si se ha tomado el medicamento. Si él utiliza, por ejemplo, en la casa valproico y la mamá nos dice, no, a mí se me olvidó darle el medicamento, allá tenemos la causa del estatus, ponemos la infusión de valproico, la impregnación con valproico y solucionado.
Pero si la mamá sí le está dando el valproico y tú le pones valproico, lo que haces es intoxicarlo. Entonces, lo ideal en ese caso es cambiar a otro medicamento que tenga un mecanismo que vaya a funcionar para esa epilepsia. Por ejemplo, levetiracetam. Ok. Nos quedan algunas preguntitas. Una vez es el estatus con un medicamento de segunda línea, ¿al cuánto tiempo se coloca la dosis de mantenimiento de este? Depende del medicamento, ustedes se dieron cuenta que algunos es a las 12 horas, otros a las 8 horas, entonces la idea es ponerle la siguiente dosis de mantenimiento, depende del medicamento. Valproico, por ejemplo, es a las 8 horas, levetiracetam es a las 8 o a las 12, o sea, no tiene mucha diferencia, la cosamida es a las 12, fenitoína y fenobarbital es a las 12 horas. Listo, doctora. ¿El hemograma se modifica por el estatus? Eso es algo que siempre como que le enseñan a veces a uno, también como a veces por tradición oral, pero uno pues también entiende como los fundamentos fisiológicos. Pero sí en ese paradigma. Y la otra pregunta en esa misma, ¿se le solicita todos los electrolitos? Sí, pues realmente los electrolitos que son necesarios ahí, que pueden tener un efecto en las crisis, son sodio, calcio, magnesio, ¿sí? Los otros no mucho. Entonces, si los van a pedir por separado, digamos que esos serían los que sí o sí. Potasio, por la cantidad de potasio que se libera en el estatus. No, no es necesario, no suele haber un aumento del potasio que requiera un manejo específico de la hipercalemia, no. Okay. Si quieren después del estatus y ustedes quieren verificar y quieren tomarlo en ese momento después del estatus, eso sí se podría, pero durante el estatus no tiene mucha utilidad. Vale. ¿Sí? El hemograma sí va a haber leucocitosis en respuesta al estatus, pero esa leucocitosis nunca es una leucocitosis con neutrofilia muy marcada. O sea, si el niño hace leucocitosis con neutrofilia, ese niño pues tiene una infección. ¿Sí? Tampoco es una leucocitosis que llegue hasta valores demasiado patológicos, tampoco. Bueno, entonces también digamos que tener un índice de sospecha ahí cuando analicen el hemograma. ¿Cuánto tiempo la doctora considera un posictal largo? Cada niño tiene un posictal diferente. Entonces, si es un niño que ya ha tenido crisis, uno le puede preguntar a la mamá ¿cuánto tiempo habitualmente dura un posictal? Ya le dice unos 2 horas, listo, entonces es el tiempo que uno se espera. 2 horas es muchísimo, pero si la mamá ya conoce eso en las crisis, pues respetamos ese tiempo. Si el niño no ha tenido crisis, un posictal largo es 30 minutos, lo que está escrito en la definición, en las definiciones antiguas de estatus. 30 minutos. Y si a los 30 minutos el niño no se ha despertado, hay que sospechar un estatus no convulsivo y pedir un electro. Ok, les agradecemos a todos cerrar sus micrófonos. Por favor, gracias. Y ya vamos con algunas otras preguntitas, doctora. Bastante, es que generó, lo cual es bueno porque es buena participación. Hay una pregunta, hay algunas preguntas más. Con estos niños que tienen polifarmacia de epilepsia refractaria, que ya vienen con varios antiepilépticos, si algún día se presentan con estado epiléptico, ¿se prefiere poner endovenoso lo que ya toman? Bueno, creo que... Esa pregunta fue la que te contesté sí, ahorita. Eso exacto. Depende si se la están tomando o no, ¿sí? Sí. Lo que sí hacemos... Mejor usar otro. Mejor usar otro. Lo que sí hacemos es que de pronto ese niño si no va a tener vía oral por un tiempo, entonces los medicamentos que él ya usa se los pasamos a IV si existen IV. Eso sí lo hacemos, ¿sí? O si vamos a ajustar la dosis porque está bajita, se la pasamos a IV y la ajustamos IV. No porque lo estemos usando como impregnación, sino si necesitamos ajustar. Con esta pregunta respecto a la segunda línea, es cierto que debemos basarnos en la semiología de la crisis. Por ejemplo, si es focal, usar fenitoína, si es generalizada, usar valproico, o realmente puede usar cualquiera. Se puede usar cualquiera, ¿sí? Se puede usar cualquiera. Lo único es que fenitoína sí empeora las que sabemos que son generalizadas, mioclonías, ausencias, atonías, ¿sí? Pero cuando uno lee los protocolos, en los protocolos dice, use cualquiera, no importa cuál use. De hecho, ellos antes usaban fenitoína para todos los tipos de crisis, ¿sí? Entonces no, digamos que no se compliquen, lo más frecuente que va a pasar es que sean focales, que se hagan bilaterales. Entonces ustedes preguntan rápidamente, bueno, ¿ha tenido mioclonías, ha tenido ausencias, no las ha tenido? Listo, se lo pongo.
El peor escenario que puede haber, es que ustedes le pongan la fenitina y empeore las crisis, pues uno se la quita y le pone otro, ¿sí? Pero acuérdense que dudar de poner la segunda línea es uno de los factores más importantes de retardo del tratamiento. Entonces no lo duden. El que tengan y sepan usar, úsenlo. Listo. Esta pregunta, si el estatus se logra yugular con la primera dosis, igual le inicio medicamento de segunda línea. Igual, sí señor. Gracias por la pregunta porque con eso les aclaro que sí, siempre se inicia en la segunda línea. Perfecto. ¿Estaría contraindicado el ácido valproico en niño con madre positiva para hepatitis que no recibió profilaxis? No. Una pregunta. No. Pero pues obviamente tener presente que ese niño ya debe tener más de 2 años. Entonces ya tenemos que saber si ese niño está mal o no está mal del hígado. ¿Sí? Ok. O sea, si es menor de 2 años no ponemos valproico. Ok, aquí hace la pregunta y me parece que es también válido porque hay estudiantes e internos ahorita escuchándonos. ¿En qué momento debo como médico rural remitir a mi paciente? ¿O hasta qué momento el algoritmo debo manejar? ¿Hasta qué momento el algoritmo puedes manejar? Yo creo que en un puesto de salud, en un rural, uno puede hacer muy bien los 2 primeros pasos, ¿sí? Si uno tiene una segunda línea de tratamiento, uno puede poner la benzodiazepina y poner el otro. La fenitoína, valproico, levetiracetam, la cosa mía no va a haber un puesto de salud, pero bueno, la cosa mía. Pero igual toca remitirlo, o sea, ese niño cuando está en estatus toca remitirlo. O sea, tú dices, este niño está en estatus, iniciamos la remisión, pero le pongo la benzodiazepina, le pongo el otro medicamento. En el rural y en un puesto de salud, pues no va a poder ponerle una infusión porque si no tiene forma de mantener un ventilador, de manejar las complicaciones, es mejor que no lo haga. Pero los 2 primeros pasos sí los puede hacer y si los hacemos bien, la posibilidad de que ese niño salga es del 80 al 90%. Entonces, pero igual se remite. Incluso si controla el estatus se remite, porque toca mirar cuál fue la causa y cómo se trata. Hay una última pregunta que quiero hacerle, aunque creo que durante la charla de pronto la doctora nos habló un poquito acerca de eso. ¿Cuáles benzodiazepinas, teniendo en cuenta que no hay ninguna que tenga una super eficacia sobre las otras, ¿sí? Sí. ¿Con cuáles contamos en nuestro país? Creo que lo mencionó, digámoslo así. ¿Y cuál nos recomienda su experiencia? Pues nos mencionaba. Contamos con 2, midazolam, diazepam, solamente en este momento. De las 2, la mejor y más eficiente es midazolam. La más fácil de usar también. Ok. Si tenemos un paciente con 15 minutos de crisis, ¿inicio inmediatamente la dosis de impregnación y omito la benzodiazepina? No, nunca se omite la benzodiazepina. Yo sé que digamos que después de los 10 minutos tienen menos efectividad, ¿sí? Pero saltarse la benzodiazepina también puede ser un factor que promueva que ese niño progrese a un estatus refractario. Entonces uno siempre tiene que hacer la prueba de poner la benzodiazepina así nos hayamos pasado de los 10 minutos. Obvio, existe el riesgo mayor de que necesite más infusiones, más dosis, sí, pero no nos saltamos el paso para aprovechar los pocos receptores de benzodiazepina que todavía estén por ahí. Bueno, creo que no hay. Ok. Creo que no hay más preguntas. Estoy mirando acá. Doctora, mil gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Quedamos muy satisfechos por su manejo del tema, el tiempo y sobre todo por la asistencia y las preguntas que se generaron, porque eso indica, como le decía antes, participación y que generó pues también despertar inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la invitación y a todos por su asistencia. Gracias, doctora. Muchas gracias por su charla y gracias por la presencia de algunos profesores, compañeros también de la FUCS, de César Ortiz, el doctor John Camacho, la doctora Cáceres. Mil gracias. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao.